Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo determinar correctamente el IBC de los independientes e independientes para evitar procesos de fiscalización por parte de la UGPP? Bueno, es una pregunta que requiere varias explicaciones para que quede muy claro cómo tienen que ser los aportes y evitemos así un proceso de fiscalización, una sanción por parte de la UGPP. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para responder esta pregunta es decir que la UGPP realiza una fiscalización, digamos que a dos tipos de personas. A los independientes, por un lado, y a las empresas empleadoras. Con cada una de estas dos, que tienen obligaciones frente al sistema de seguridad social y frente a los parafiscales, cada una de estas dos tiene una forma diferente en la que debe de cotizar a seguridad social, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada una de ellas para que sepamos cómo debe de ser el aporte a seguridad social y así evitemos un proceso con la UGPP. Entonces, empecemos primero estableciendo de forma general que la seguridad social que fiscaliza la UGPP y los parafiscales que fiscaliza son los siguientes: es el aporte a salud, que es del 12,5%, el aporte a pensión, que es del 16%, el aporte a riesgos laborales, que es un porcentaje que llega hasta el 6,96% dependiendo del nivel de riesgo de la persona, y además fiscaliza también los parafiscales respecto a los trabajadores, ¿sí? Entonces, refiriéndonos primero a los empleadores, hablemos primero de los empleadores. ¿Cómo deben de ser los aportes de los empleadores? Bueno, los empleadores tienen la obligación de hacer los aportes a seguridad social que vimos hace unos minutos, sobre todos sus trabajadores. Todos los trabajadores tienen el derecho a pertenecer al sistema de seguridad social y el empleador tiene la obligación de cotizar el porcentaje que le corresponde pagar por cada uno de ellos, ¿sí? Y además tiene también la obligación de aportar, hacer unas contribuciones parafiscales a el Estado por estos trabajadores, ¿sí? Estos aportes, estos porcentajes que estamos viendo aquí, el 12,5 en donde el trabajador pone el 4 y el empleador el 8, pensiones que es el 12, 12% el empleador y 4 el trabajador. Y riesgos laborales, pues que es un porcentaje que depende, al igual que los parafiscales, todos estos porcentajes se aplican al valor del salario real y efectivo del trabajador. Entonces, es lo primero que tenemos que decir, ¿sí? Sobre el salario de este trabajador, ¿sí? Y aquí en los empleadores, entonces, tenemos dos situaciones. Tenemos la situación en donde hay un empleador que tiene el 100% del ingreso del trabajador es salarial, y está la otra, digamos, contraste, que es cuando el empleador tiene trabajadores en donde no, el 100% no es salarial, sino que hay una parte que es salario y hay otra que son no salariales, que son bonificaciones y demás. Entonces, respecto al primer caso, respecto a solo salario, básicamente sobre el 100% del salario tenemos que hacer aplicar los diferentes porcentajes para pagar la seguridad social, ¿sí? Con los trabajadores que tienen parte salarial y parte no salarial, ya digamos que la situación es diferente, ¿sí? ¿Por qué es diferente? Porque se debe de cotizar sobre lo que es salario, ¿sí? Sobre de todos esos pagos que recibe el trabajador, solamente lo que es salario. Pero se debe tener en cuenta algo, y es lo dicho por la ley 1393 del 2010 respecto a los pagos no salariales. ¿Qué dice esa ley? Dice que el empleador, digamos que palabras más, palabras menos, que el empleador no puede o debe mejor pagar la seguridad social sobre el 60% del ingreso total del trabajador, independientemente de si dentro de ese 60 hay pagos que no sean pagos no salariales. Ahorita se los explico mejor con un ejemplo para que quede muy claro, ¿sí? Pero entonces lo que quiero que entiendan es que no es que supongamos yo tengo un trabajador que gana 800,000 pesos de salariales y 2 millones
digamos, no constitutivos de salario, ¿sí? Y entonces yo solamente voy a pagar seguridad social por el salario que son 800. No, esta ley lo que dice es del total de los ingresos, ¿sí? En este ejemplo les dije 2.800.000 en total, del total de los ingresos, 800 salarios, 2 millones de no salariales. De ese total, el empleador tiene la obligación de cotizar sobre el 60% de ese total. ¿Sí? Independientemente de que dentro de ese 60% haya o no haya factores salariales o no salariales. ¿Sí? Eso nos lo dice la ley 1193 del 2010. ¿Sí? Bueno, entonces es importante para el empleador, para saber cuál va a ser el IBC, cuál va a ser el salario base que va a tener en cuenta para cotizar a Seguridad Social, tener en cuenta qué es salario y qué no es salario, ¿sí? Y tener en cuenta este tema del 40 y 60% de los aportes, ¿sí? Entonces, yo por acá les tengo un ejemplo para que entiendan mejor los aportes, cómo se deben de hacer los aportes cuando yo tengo un trabajador que devenga, ¿sí? Devenga unos aspectos salariales y unos aspectos que no son salariales, ¿sí? Entonces dice que el trabajador es un asesor de ventas, que él tiene un salario básico de 1 millón, que él recibe una bonificación por ventas de 900.000 pesos, ¿sí? Aquí me equivoqué, 200.000, perdón. Corrijámoslo de una vez para que a ustedes les quede muy claro. Una bonificación de 900 y adicionalmente recibe 500.000 pesos de un auxilio de movilización y un auxilio de ayuda escolar de 800.000 pesos. ¿Sí? Ahí estamos viendo todos los ingresos que en ese mes recibió el trabajador. Entonces, bueno, lo inicial que decíamos era que lo que es salario, pues sobre ello es que tenemos que hacer el aporte a seguridad social, ¿cierto? Entonces, pues el salario dice que el salario es de 1 millón de pesos, ¿sí? Que es el básico. Sin embargo, es importante aclarar, aquí dice, y es mejor que discriminemos cada uno de los ingresos para que veamos y entendamos mejor cómo se tiene que hacer este aporte. Entonces, digamos que el 1 millón de pesos básico, ese es salario, es indiscutiblemente salario. Conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, se dice que es salario todo ingreso que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio prestado, ¿sí? Entonces, ese 1 millón de pesos es salario y se tiene que tener en cuenta el total de ese 1 millón de pesos para el aporte a seguridad social. Pasamos a la bonificación por ventas mensuales de 900.000. Bueno, aquí hay digamos que un problema, ¿sí? Que se puede observar en muchas empresas, ¿sí? Y es el problema que tienen con la interpretación del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y con lo que ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, ¿sí? ¿Qué ha dicho estas entidades respecto a la interpretación del artículo 128? El artículo 128 es el que dice que el empleador podrá pactar pagos, bonificaciones o auxilios que no sean constitutivos de salario, ¿sí? Pero entonces no es que yo pueda de forma libre y voluntaria decir que son 100.000 de salario y 2 millones de bonificación. No, las cortes, las altas cortes han dicho que nosotros mediante esos pactos no podemos quitarle, digamos, la estructura, el nacimiento, el origen, el concepto del salario a lo que realmente lo es, ¿sí? Y dice, entre otras palabras, que si un pago es, ese pago es retributivo del servicio, es decir, yo se lo estoy entregando al trabajador para que él pueda se lo estoy entregando debido a la prestación del servicio, ¿sí? 1. 2, se lo estoy entregando con una habitualidad, se lo estoy entregando cada mes, se lo estoy entregando cada 3 meses, cada 6 meses, hay una habitualidad. Es decir, el trabajador lo espera porque él sabe que en cada tanto va a recibir ese pago, y cuando ese pago yo no se lo estoy pagando, digamos que para que él realice sus funciones, sino que se lo estoy dando es para que él se lo gaste en lo que quiera, tanto la Corte Constitucional
como la Corte Suprema han dicho que así yo haga pactos por allá escondidos con el trabajador en donde diga que esa bonificación no es salario, a pesar de que yo diga eso, si se cumple con estos tres elementos, estamos ante un pago salarial, ¿sí? Y esto mismo también lo aplica la UGPP. La UGPP tiene un acuerdo que es el 1035, en donde dice que cuando ella identifique que hayan bonificaciones o auxilios no constitutivos, supuestamente, en donde vemos que es un pago mensualizado, que es un pago o periódico, no necesariamente mensualizado, un pago periódico, que es un pago retributivo del servicio y que es un pago que, que se da es para que el trabajador lo gaste en lo que él quiera, la misma UGPP declara que el 100% de esa bonificación es salario, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta este tema con las bonificaciones. Las bonificaciones no pueden ser retributivas del servicio. Las bonificaciones deben de ser situaciones que sean ajenas a retribuir el servicio. Que, por ejemplo, el trabajador necesitó, no sé, supongamos que el trabajador por un solo mes necesitó ayuda para, no sé, una situación externa, para arreglar la moto de él y el empleador decidió darle un dinero para que él arreglara su moto. ¿Sí? Ahí estamos viendo que es un dinero que se lo estoy dando que no tiene nada que ver con la prestación del servicio. Ahí yo sé que eso es un pago que es no salarial y tengo que pactar obviamente que no es salarial para no tener problemas a futuro, ¿sí? Pero si yo le empiezo a dar al trabajador un pago recurrente que tiene que ver con lo que él hace y se lo doy por el cumplimiento de metas o se lo doy porque él me cumplió con unas ventas que teníamos o porque algo que tenía que estaba relacionado con la prestación del servicio, se lo estoy dando como un premio por realizar una labor, ¿sí? Eso tiene una relación directa con el servicio y cuando tiene una relación directa con el servicio, tanto los jueces de la República como la misma UGPP consideran que ese pago es un pago salarial. ¿Listo? Listo, entonces queda claro las bonificaciones por ventas mensuales. Los auxilios de movilización y los auxilios de ayuda escolar, ¿sí? El de movilización podríamos decir que no es salarial, ¿sí? Pues porque es un auxilio que se lo estamos dando en este contexto, se lo estamos dando porque es un asesor que tiene que estar transportándose de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, si ven la diferencia, o sea, se lo estoy entregando para que él pueda realizar y llevar a cabo sus funciones normales, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de un pago que no es constitutivo y que no hay ningún problema laboralmente hablando con él. Y por último está el auxilio de ayuda escolar, que está aquí en el ejemplo. Este también supongamos que fue un auxilio único que le dieron a él, porque sí, se lo quisieron dar para ayudarlo, no tiene ninguna relación con la prestación del servicio, entonces es un pago no constitutivo. Listo. Entonces, dejando claro este tema de qué es salario y qué no es salario, entonces ahora sí pasemos a cómo tiene que ser el IBC o cómo se tiene que cotizar y qué es lo que la UGPP mira. Entonces, la UGPP dice que no puede, o sea, que yo tengo que de todo el ingreso total, de todo lo que el trabajador recibe, de ese 100%, el 60% de eso tiene que aportarse como base a seguridad social, ¿sí? No puede ser menos. Si es menos, entonces ahí yo tendría que hacer la corrección. Entonces, en este ejemplo, nosotros tomamos todos los ingresos, sumamos el salario, sumamos las bonificaciones mensuales, sumamos el auxilio escolar y sumamos el auxilio de movilización. Y eso nos da 2.500.000, ¿sí? Si sumamos, si vamos a hacer la suma de los pagos que no son salariales, ¿sí? Sumamos el auxilio de movilización y el auxilio escolar, esos son los dos auxilios que no son salario, eso nos da 1.300.000, ¿sí? Entonces, de este 100%, que estamos viendo aquí en pantalla, que se los voy a subrayar, de este ingreso, ¿sí? Este es el 100%, dice la ley 1393, que el aporte se debe de hacer sobre el 60% de todo el total de los ingresos. Entonces, el aporte que en este caso se tiene que hacer es de 1.500.000, que es el 60%.
10%, ¿sí? Pero entonces uno podría decir, pero ¿cómo así que 1.500.000? Si sumamos el salario que son 1.000.000 y si sumamos esta bonificación que es salarial por ser recurrente y por lo que dijimos hace un momento, pues no me da el valor, ¿sí? Pero entonces ya la UGPP nos está diciendo, perdón, la ley 1393 nos está diciendo que como mínimo se tiene que cotizar sobre el 60% del total de esos ingresos. Supongamos que aquí tampoco se tenga en cuenta esta bonificación como salarial y que hayan aportado solamente sobre 1.000.000 de pesos el empleador a Seguridad Social. Todavía más problemas, ¿sí? Porque está cotizando sobre 1.000.000 y el 60% de todos los ingresos es 1.500.000 y ese es el aporte que debió haber hecho el empleador. Por lo tanto, entonces el empleador podrá tener problemas con la UGPP porque no cotizó la seguridad social sobre el ingreso que la ley le está diciendo, ¿sí? Entonces, para redondear el tema de los empleadores, que sé que es un poco enredado, que puede ser un poco extenso, ¿sí? El empleador, primera regla, tiene que aportar su IBC es sobre lo salarial, ¿sí? Sobre el salario, el 100% del salario. Segunda regla, si hay pagos que sean recurrentes en el tiempo, que sean periódicos, pagos que yo le estoy entregando al trabajador como retribución directa del servicio y que se lo estoy entregando para que él lo gaste en lo que quiera, eso se considera salario y sobre eso tendrá que pagarse el 100%, ¿sí? Y la tercera regla para los empleadores es que tenemos que cotizar a Seguridad Social sobre el 60% de todos los ingresos que yo le dé al trabajador, independientemente de si dentro de ese 60% está lo salarial o si también hay parte de lo no salarial. Eso lo fiscaliza la UGPP. Ellos revisan muy bien. Ah, bueno, hacemos el 100%, este es el 100% del 60%. Usted cotizó sobre el 60%, no cotizó sobre el 60%. Hágame el favor, corrija. Usted cotizó sobre 1.000.000, corrija y pague sobre 1.500.000, que era lo que le correspondía pagar. ¿Listo? Y pasamos ahora a los independientes. Los independientes, la forma en la que ellos tienen que cotizar, el salario que ellos tienen que tener en cuenta, el ingreso que ellos tienen que reportar para hacer el pago a Seguridad Social, es, digamos, norma general, el 40% de sus ingresos. Sin embargo, existen dos clases de independientes. Hay un independiente, que es el independiente que realiza servicios personales por contratos de prestación de servicios, y están los otros independientes, ¿sí? Entonces, respecto a los independientes por contrato de prestación de servicios, ¿sí? Que son los abogados, los contadores, cuando uno presta un servicio, digamos, ejerciendo la profesión liberal que la persona realiza, un administrador que está realizando sus labores en una unidad residencial, o el contador que le hace las declaraciones de renta a la empresa, o el abogado que le está prestando una asesoría jurídica a una empresa, ¿sí? Esos son los independientes con contratos de prestación de servicios. Estos independientes, su IBC es del 40% de lo que mensualmente ellos reciben. Entonces, si por ejemplo, este independiente recibe 10 millones de pesos en el mes, su IBC, es decir, la base que se va a tener en cuenta para aportar a Seguridad Social, será el 40% de esos 10 millones, es decir, 4 millones. Entonces, sus aportes los va a realizar sobre 4 millones. Estos son los independientes por contratos de prestación de servicios. Los otros independientes, que son los que realizan labores, pero no por el ejercicio de una profesión liberal, no por, digamos, una prestación de un servicio, como por ejemplo las personas que son comerciantes, los deportistas, los famosos, los que viven de rentas, ¿sí? Todos estos independientes, ellos tienen una forma diferente de aportar. Si bien ellos tienen el 40%, tienen que hacer el aporte sobre el 40%, ellos tienen una ventaja, y es que ellos de ese 40%, o sea, del porcentaje de sus ingresos, ellos pueden empezar a restar los gastos que hayan asumido para el ejercicio de esa actividad. ¿Sí? Ellos tienen esa ventaja. En cambio, en el contrato de prestación de servicios no la tienen. Ellos solamente el 40% del ingreso mensualizado.
En este caso, en el de los otros independientes, ellos sí tienen la opción, tienen la oportunidad de restarse los gastos que hayan asumido en ese mes, ¿sí? Adicionalmente, hay una resolución que es la 209 del 2020, es muy reciente, en donde trae una tabla de presunción de gastos, en donde, por ejemplo, dependiendo de la actividad, es una tabla, entonces si yo soy la actividad tal, yo tengo el porcentaje tanto que me puedo descontar como una presunción del gasto que yo realicé, ¿sí? Entonces, respecto a estos independientes, pues ellos pueden restarse sus gastos o dirigirse directamente a la tabla para hacer esas cotizaciones, ¿sí? Entonces, en los independientes, concluyendo, ellos, cuando es de contrato de prestación de servicios, es su ingreso mensual por el 40%, ¿sí? Y ese porcentaje que les dé va a ser el ingreso base de cotización para realizar los aportes a seguridad social. Recordando que si ese porcentaje nos da inferior al salario mínimo, pues tendrá que pagarse sobre el salario mínimo, ¿sí? Y respecto a los otros independientes, que son los que mencionábamos hace unos minutos, los rentistas de capital, los comerciantes, los deportistas, bueno, esas personas que no están ejerciendo una profesión liberal, sino que están realizando una actividad, para ellos toman su ingreso mensualizado, se restan los gastos y las expensas o lo presuntivo que nos trajo la resolución, y eso, el resultado de eso, lo multiplicamos por el 40%, ¿sí? Y con ello ya tenemos el aporte que tenemos que realizar, el IBC, para realizar ese aporte, recordando que esos ingresos, esos gastos que nosotros vamos a descontar, pues tienen que cumplir con lo que nos establece el estatuto tributario frente a qué expensas y qué gastos se pueden utilizar para ese fin. Igual para la presunción de gastos. ¿Listo? Entonces, esta es la forma que se tiene en cuenta para cotizar a seguridad social siendo dependientes o independientes. Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en el caso de los empleadores dependientes, será por el salario, teniendo en cuenta que hay lo que es salario, es lo que se retribuye al servicio, es lo que yo le pago al trabajador como retribución del servicio, se lo estoy pagando porque, para que él lo utilice en lo que él quiera y de forma periódica, y adicionalmente se debe de pagar sobre el 60% de todos los ingresos que reciba ese trabajador, por el lado de los empleadores. Y por el lado de los independientes, entonces, si es un independiente por contrato de prestación de servicios, será sobre el 40% de sus ingresos, y si hablamos de los otros independientes, pues también será el 40%, pero ellos podrán antes descontarse los gastos y las expensas que hayan utilizado o implementado para desarrollar esa actividad.